Líderes de Caña, muchas gracias por invitarnos a presentar en este foro. Nos sentimos honrados de poder compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre el desafío que se viene en Chile en torno a la productividad laboral. Lo que les voy a presentar ahora, como decía Sandro, está basado esencialmente en un estudio de productividad que McKinsey vamos a publicar prontamente. Hicimos algo similar al año 2009 y vamos a tratar de cubrir hoy día tres temas principales. El primero es un diagnóstico de la productividad en Chile, qué tal estamos, cómo estamos comparados con otros países. En nuestra llevamos un par de comparaciones que nos dan algunas pistas sobre eso, bastante claras de dónde estamos, y vamos a tratar de ponerle un poco más de complementarlo con números y otros contenidos a nivel más agregado de cómo estamos. Segundo, vamos a tratar qué podemos hacer a nivel país para abordar este desafío. Y por último, qué podemos hacer a nivel de empresa individual, más allá de cómo se mueve el país. Lo primero que quería poner como contexto es que, para contar el desafío, cuando uno observa todos los casos de crecimiento de los países en el mundo, ningún país ha logrado dar un salto sustancial en su crecimiento sin una mejora radical en su productividad laboral. Usted ve en el gráfico es la correlación entre las variables de PIB per cápita y de productividad laboral, y necesariamente todos los países que dieron el salto hacia país desarrollado y siguieron creciendo pasaron por un proceso de mejora significativa en su productividad laboral. Dicho de otra forma, si queríamos aumentar nuestro PIB per cápita, si queríamos seguir creciendo y desarrollándonos, no hay otra forma que hacerlo que abordar la productividad laboral. Ahora, visto así, ¿cómo estamos entonces? Y cuando desagregamos el PIB per cápita de Chile, y en este caso lo estamos mostrando comparado con Corea, con la OECD y con Estados Unidos, siendo Chile la meta celeste más clara, lo desagregamos esto en productividad, es decir, PIB por hora trabajada, en la carga de trabajo, cuánto trabaja cada una de las personas, cuánto produce por hora, cuántas horas trabaja y cuánta de la gente en la economía está trabajando, es decir, nuestra tasa de empleo. Y lo que vemos es que a nivel de productividad por hora, en promedio, en Chile estamos, comparado con Estados Unidos, en 19 versus 60 en dólares de productividad laboral por hora. ¿Okay? Es una brecha tremenda. Estamos a un tercio de la productividad de Estados Unidos. Todavía significativamente menos de la mitad de la OECD, promedio. ¿Okay? Y cuando uno reflexiona y lo linkea esto con el PIB per cápita, se da cuenta que ahí está nuestro desafío. En la carga de trabajo, si bien se ha reducido el promedio de las semanales trabajadas, todavía estamos por sobre el promedio de la OECD. Y en tasa de empleo, con todas las mejoras que han habido recientemente en los últimos años, tenemos una brecha, y vamos a tocar algunos puntos que sí hay que abordar esa brecha, pero a nivel agregado ya nos estamos acercando bastante a Estados Unidos y la OECD. El gap, la diferencia, se produce esencialmente en la productividad laboral por hora. Ahora, si miramos esto, ¿qué implica esto desde el punto de vista de crecimiento? Y hacemos un poco de historia. El crecimiento se puede desagregar de diversas formas. La forma más tradicional de hacerla por los economistas tiene que ver con la inversión, más el consumo, más las exportaciones netas, siguiendo las cuentas nacionales. Desde el punto de vista del trabajo, también lo podemos desagregar al crecimiento. ¿Cuánto contribuyó la productividad per cápita? ¿Cuánto aumentó la participación de la gente que está dispuesta a trabajar? ¿Cuánto creció la población? ¿Y cómo cambió el desempleo? Cuando desagregamos esta mirada histórica de Chile, lo que vemos es que para el periodo 90-99 hubo un fuerte crecimiento de productividad y un aporte también sustancial del crecimiento de la población. En el periodo 2000 a 2009 el crecimiento fue menor, ¿okay? No hubo contribución por parte del desempleo, la participación aumentó ya bastante poco y hubo un aporte equitativo entre productividad y población. Y en los últimos años lo que vemos es que la productividad ha crecido, pero no en forma tan significativa. La participación ha crecido muy fuerte. Chile da un salto muy grande en participación laboral. La población nos ha ayudado, pero menos que antes. Y el desempleo también nos ha ayudado muy fuerte. El desempleo, como todos bien sabemos, en los últimos años se ha reducido significativamente. Y esos son los componentes que explican un crecimiento de 5,7% en los últimos años. Ahora, si miramos esto para adelante, por supuesto que proyectar el futuro es complicado, pero hay algunas variables de estas que ya las conocemos razonablemente bien. ¿Okay? Entonces, lo que estamos tratando acá de asumir es que vamos a crecer a la
tasa estimada por el Banco Central de largo plazo, de 4,6%. Lo que nosotros suponemos para el de acá 2020 es que en desempleo ya no va a haber una mejora tan significativa. Estamos muy cerca del pleno empleo, el empleo va a variar por ciclo, por supuesto, y algo todavía se puede reducir, pero es difícil esperar una tremenda contribución por parte del desempleo para los próximos años. La contribución de la población, o lo que es conocido como el dividendo demográfico, cuánto está creciendo nuestra población, la verdad va a aportar al crecimiento del PIB solo 0,6 puntos hasta el 2020, y del 2020 al 2030 va a aportar 0. La población en Chile está envejeciendo y van a haber menos trabajadores. Y este es un dato de la causa, porque lamentablemente esos niños ya no nacieron, ya no van a tener 18 para el periodo que estamos proyectando. La participación laboral, que creció mucho, estamos tratando de asumir un número relativamente agresivo, donde decimos, supongamos que al 2020 llegamos a la participación laboral de Estados Unidos. Eso implicaría un aporte de 1 punto al crecimiento. Y después del 2020 supongamos que nos vamos al nivel de Suecia, que es el mejor país en términos de participación laboral en la OECD. Es una meta bastante ambiciosa, estaría contribuyendo 0,9 puntos. Eso implica que para alcanzar nuestra meta de crecimiento, nuestra proyección de crecimiento a largo plazo, la contribución de la productividad tiene que ser sustancialmente mayor que lo que ha sido desde el 2000. Y tiene que contribuir 3 puntos y hasta casi 4 puntos de crecimiento hasta el 2020 y del 2020 al 2030 sucesivamente. Es decir, puesto de otra manera, si no mejoramos nuestra productividad laboral, no vamos a crecer. Se nos acabó el dividendo demográfico, ya nos dimos el gran salto de participación y el desempleo se puede reducir, pero ya no va a haber un salto tan grande por ese lado. No queda otra que mejorar la productividad laboral. Lo que nosotros tratamos de hacer es tomar una mirada sectorial. Y miramos el desafío de productividad por sectores, pues después vamos a ir viendo cada sector tiene sus desafíos específicos que los tienen que abordar de distinta manera. Y lo tomamos como base comparando con Estados Unidos. Ustedes lo que ven en el gráfico son los distintos sectores económicos de Chile. En el eje horizontal está la cantidad de gente, sobre un 100% que se emplea en Chile en cada uno de estos sectores, y la barrita lo que indica es la productividad laboral relativa a Estados Unidos, siendo Estados Unidos 100. Lo que vemos es que en promedio nuestra productividad, como decíamos antes, está al 33% de Estados Unidos. Producimos 1/3 de lo que produce Estados Unidos, y como bien decía la ministra, cuando en algunas situaciones se ha comparado la gente que tenemos por equipo trabajando para completar una determinada faena productiva, estamos muy por debajo de esos estándares. Solo tenemos un sector con productividad de clase mundial, que es la minería, pero la minería, vamos a hacer un doble clic ahí porque la foto no es tan linda como parece, está en parte influenciada porque en Estados Unidos el peso de la minería de carbón es mucho mayor que la de cobre. Vamos pues a comparar cobre con cobre y ver cómo se ve esa foto. En términos de sectores, cuando uno por sectores, la verdad, en términos relativos ha habido una mejora de productividad en el sector financiero, asociada a una mayor penetración fundamentalmente de online banking, de la banca por internet, y en el resto de los sectores mejoras marginales, con caídas significativas en algunos sectores, particularmente en la minería. Esto ya la mirada en el tiempo de un sector. Vamos a entrar a mirar 3 de esos sectores con un poco de mayor profundidad para entender ahí qué es lo que está pasando. Si tomamos el retail, y en la lámina anterior, cuando da un número del 30% eran las ventas enteras, incluyendo ventas de autopartes y mayoristas, si nos concentramos por un minuto en el comercio minorista, es decir, el retail, lo que vemos es que nuestra productividad es del orden de 35% del equivalente en Estados Unidos. Nosotros estimamos que se puede llegar al orden del 88%, es una brecha cerrable. El último 12% no es cerrable, corresponde más bien a factores estructurales, como por ejemplo que la canasta promedio haya un mayor valor para una misma transacción. ¿A qué se debe esta brecha? 4 puntos se explican por una mayor informalidad. Todavía hay una presencia más informal, de comercio más informal en Chile que en Estados Unidos. Otros 3 puntos se explican por una menor penetración del comercio online. El retail online tiene una mayor productividad por empleado que la que tiene el comercio físico. El mix de formatos, con una menor presencia de formato moderno sobre el tradicional, también impacta en que el formato tradicional tiene una mayor productividad. Y por último,
queda un 28%, es decir, la parte más gruesa, que tiene que ver con gestión y eficiencia operacional, y que puede deberse en parte a falta de mejores prácticas operacionales y de gestión de productividad, que trataría de tocar sobre el final, y también mayores tareas de control y algunos aspectos regulatorios que terminan influenciando la productividad del sector. A modo de ejemplo, para tocar algunos de estos elementos, en Chile el 59% de la gente que se emplea en el comercio minorista está en formato moderno. En Estados Unidos ese número es 82%, y cuando comparamos la productividad relativa, bueno, en Chile es 28 a 72 comparativamente en favor del formato moderno. Es decir, se produce una brecha sustancial por ese lado. Adicionalmente, si ya tomamos dentro de un mismo formato moderno, un supermercado del mismo tamaño, comparable con un supermercado esencialmente de nuevo idéntico en características operacionales a un supermercado de Estados Unidos, y lo que vemos es que los empleados por superficie son 35% más para una tienda de nuevo completamente equivalente en Chile que en Estados Unidos. Para la misma tarea, más gente. ¿Por qué? Múltiples razones, las vamos descubriendo, pero en parte mucha mayor dotación para cumplir tareas de control, desde seguridad hasta control operacional, debido a ajustes requeridos para acomodar lo que es la flexibilidad laboral, típicamente más personal necesario para tareas como cajeros, y menor proporción de empleados part-time, que es un factor bastante relevante en el comercio minorista. Si vamos por un segundo a la construcción, lo que vemos es que nuestra productividad relativa es del 48% de Estados Unidos. Eso se debe, 7 puntos se explican por uso de material menos eficiente, y de nuevo, 32 puntos se explican esencialmente por eficiencia operacional, prácticas en la empresa sujetas a los requerimientos que tienen que cumplir. Hay un 13% que es barrera estructural no cerrable, y que tiene que ver, por ejemplo, con la estructura antisísmica o las características antisísmicas que le pedimos a la construcción en Chile, que eso obviamente no va a cambiar y no lo vamos a cerrar. A modo de ejemplo, en lo que es prácticas operacionales, y acá empezamos a ver concepto que ya se tocó previamente, la necesidad de trabajar con agendas a nivel de gremio y sectorial. En lo que se refiere a la baja estandarización, nosotros tomamos recientemente una muestra de departamentos en construcción, y lo que vemos es la altura de esos departamentos. Y la verdad hay para todo tipo de alturas y falta de estándares comunes que permitan una mayor eficiencia. Por ejemplo, el 14% de los proyectos tiene una altura de piso de 235 centímetros, un 36% tiene una altura de 236 centímetros, y por 1 centímetro de diferencia, ¿qué es lo que implica eso? Entre 230 y 250, una diferencia en lo que el cliente quiere, pero en 1 centímetro supongo que nadie se podría dar cuenta. Repercute principalmente en menor estandarización de elementos. No puedo tener tantos elementos prefabricados con la misma escala, como puertas, ventanas, muros falsos. Tengo que entrar a dimensionar y ajustar de nuevo en cada sitio. Y por último, todo ese trabajo de ajuste genera mucho más desperdicios y limpieza, etc. Los procedimientos adicionalmente en Chile son bastante más engorrosos que en Estados Unidos. El tiempo que tarda un procedimiento requerido para iniciar, el tiempo que requiere, para cumplir todos los procedimientos para poder iniciar una construcción, de acuerdo al ranking de Doing Business, se estima en Estados Unidos que es de 13 días y en Chile de 144 días. En Estados Unidos estiman de hecho que después de los 37 necesitan otros 90, es decir, cerca de 100 en total para terminar la casa. Cuando ellos terminaron la casa, a nosotros todavía nos faltan 44 días para empezar. En lo que es la minería, lo que vemos es que la productividad de la minería, y lo que acá tomamos para evitar la distorsión que genera el mix de distintos minerales, es tomar la minería del cobre y compararlo con Australia, donde hay un sector petrolífero relevante y considerado a nivel país con mejores prácticas. La productividad en Chile es del orden de 68% de lo que podría ser alcanzable en Australia. Un 8% se explica porque acá tenemos mayor cantidad de trabajadores no asociados a la producción, mayor cantidad de trabajadores administrativos, y un 27% volvemos nuevamente a la eficiencia operacional. Hay un 3% que tiene que ver con ajuste estructural y que en este caso juega a favor de Chile, y
y tienen que ver con diferencias desde la ley del mineral, el tipo de extracción, si es de trabajo abierto o subterráneo, el proceso, si estamos hablando de óxidos o no, el strip ratio y algunas características propias de la mina. Excluyendo todas esas características, 68% de lo que está obteniendo. El desafío en este caso es particularmente grande, porque lo que uno ve en el lado izquierdo, ustedes tienen cómo han evolucionado los salarios en el sector minero en los últimos 10 años, y tenemos esencialmente una duplicación del salario por hora, ¿okay? Un aumento de 100%. En cambio, la productividad, y para tratar de ser justo, acá tomamos la productividad a ley del mineral constante, es decir, sin considerar el deterioro de la ley, solo ha subido 35%. Como decía la ministra, hace rato que dejamos de ser un país de mano de obra barata, por suerte, pero el desafío que acompaña eso es la mejora de productividad. La película de la minería es más compleja porque si yo digo, ok, pero en la práctica la ley del mineral se viene deteriorando, nuestras minas son más viejas, nuestros activos se están volviendo más viejos, lo que vemos es que en realidad en términos reales que lo que enfrenta la empresa, está bien que no puede tocar el tema de la ley del mineral, la productividad laboral ha caído 16%. ¿Okay? Entonces, mientras los salarios se duplicaron, la productividad real que ve la empresa bajó. Si a esto le sumamos otros desafíos como el precio de la energía, la disponibilidad de agua, etc., es obvio que cuando baje la marea del precio del cobre, van a salir a la luz desafíos no muy bonitos que tenemos y que nos van a repercutir no solo en términos de crecimiento, de PIB y de empleo, sino en el caso de este sector en forma importante en recaudación fiscal. Dentro de las principales causas que acá vemos, por lo que ocurre esta brecha de productividad en la minería, uno tiene que ver con las capacidades técnicas y profesionales insuficientes, que no tenemos suficiente personal con las competencias técnicas, las que hacía referencia previamente la ministra, falta de excelencia operacional, de nuevo voy a entrar en esto más en profundidad después, y algunas restricciones laborales que impactan la polifuncionalidad. ¿Okay? Lo que ustedes ven acá es el ejemplo de cómo trabaja un turno de equipo móvil en una minera en Chile, y lo que uno típicamente ve es esta foto durante las 8 horas de turno. Hasta alcanzar plena productividad, el equipo móvil se demora del orden de 1 hora y cuarto, y eso se debe principalmente, en realidad en buenas partes, a todavía falta de buenas prácticas operacionales, atochamiento de bombas de benzina, briefings largos de instrucciones, tiempos de desplazamiento de equipo que no son del todo efectivos. Después, durante el almuerzo, hay caídas de productividad relevante, principalmente por relevos mal planificados, y en este caso, en algunos temas, y ahí entran algunos aspectos regulatorios, por obligación, por ejemplo, de tomar colación, de tener la colación fuera del equipo, lo cual en un sector, tal vez como el comercio, es perfectamente entendible, pero entramos al tema de la flexibilidad de los ajustes. Cuando estamos en una minera y trabajando en una tunelera, si yo le pido a esa persona que salga a almorzar al lugar de trabajo fijo y no le permito dar la colación en su lugar de trabajo, obviamente le repercute en la productividad. Y por último, si se fijan, después de las 6,5 horas los equipos empiezan a ser abandonados, se abandonan antes, básicamente de nuevo por malas prácticas de gestión operacional. Todo eso va repercutiendo y va explicando por qué teníamos más trabajadores para cumplir una misma tarea. Para cerrar la parte del diagnóstico, me quería referir al GAP, tocamos en profundidad todos los temas de productividad laboral. Sí, como mencionaba al principio, en términos de participación laboral, todavía podemos crecer un poco. En Chile la participación laboral es 66%, en Estados Unidos es 73%. De hecho, en la participación en hombres estamos razonablemente bien, pero tenemos brechas en mujeres y jóvenes. ¿Okay? La participación laboral femenina en Chile en los últimos años ha dado un salto bien grande, pero todavía estamos a 54% comparado con 68% en Estados Unidos. El empleo en el juvenil entre 18 y 25 años es más bajo y ha subido pero poco, estamos en 38%, en Estados Unidos está en 55%. ¿Okay? En parte de eso, algunos de los proyectos anunciados para fomentar el trabajo, el empleo juvenil son muy importantes. Por ejemplo, hoy día una persona que tiene una beca para estudiar, o un crédito preferente, si empieza a trabajar formalmente, complementando su estudio, pierde la beca y pierde otro beneficio
beneficios como poder ser carga de sus padres, etc. Y eso obviamente que no contribuye a aumentar nuestra participación laboral. ¿Qué podemos hacer, tanto a nivel país como empresa? En resumen, un poco lo que vemos, de todo lo que vimos acá, eran principalmente 4 elementos. ¿Okay? Lo primero es tratar de aumentar la participación entre mujeres y jóvenes, principalmente. Lo segundo es desarrollar capacidades técnicas y profesionales, porque esas capacidades hoy día son insuficientes. Lo tercero es trabajar sobre temas regulatorios y procedimientos sectoriales que permitan la flexibilidad para acomodar lo que requieren distintas industrias. ¿Ya? Y lo cuarto es trabajar a nivel de excelencia operacional en empresas. ¿Okay? Y esto tiene, vamos a ver, algunas de las posibles intervenciones que podemos hacer para cada uno de estos elementos. Vamos por un minuto a la participación laboral de mujeres y jóvenes. Lo que usted ve en este gráfico es a qué edad empieza a tener el primer hijo una mujer en Chile. 35% tiene su primer hijo entre 15 y 19 años, otro 37% entre 20 y 24 años, es decir, un total más de un 70%, típicamente cuando todavía la inserción al mundo laboral es relativamente baja. Acá lo crítico es tratar de acompañar a la mujer y generar políticas de incentivos que la permitan emplearse temprano, porque lo que vemos es lo siguiente. Separamos a las mujeres de este rango etario entre las que están trabajando o no 6 meses previo a un parto. Si una mujer no estaba trabajando 6 meses previo al parto, la probabilidad de que trabaje o busque trabajo 2 años después de haber tenido su hijo es solo de 19%. Si en cambio esa mujer 6 meses antes del parto sí estaba trabajando, que es la fila de abajo, la probabilidad de que esté trabajando o buscando trabajo 2 años después de que ha nacido su hijo salta de 19 a 72%. En otras palabras, si la mujer cuando tuvo su hijo no estaba activa laboralmente, es altamente probable que no se active después de haber cumplido su embarazo. Las políticas tienen que estar orientadas principalmente en ese rango. Y una serie de elementos y de políticas que se sugieren que pueden ayudar tanto para integrar la temprana edad como ayudarla a compatibilizar el empleo con el trabajo. Y dentro de los muchos ejemplos que después vamos a tener el estudio que vamos a publicar, quería referirme solo al de Dinamarca. Dinamarca ha conseguido tener unas tasas de empleo femenino más altas de toda Europa, una de las tasas de participación laboral también más altas de toda la OECD, y dentro de esa participación y empleo solo un cuarto son part-time, la mayoría son full-time. Y dentro de eso las políticas que se desarrollaron a lo largo de los años tenían que ver con un foco en decir, mira, el derecho, el tener cuidado infantil es un derecho ciudadano. Y eso implica instancias desde el cuidado infantil para la temprana edad con cobertura básica, implica kindergarten presente para todos los niños, 98% de participación, e implica también la presencia o la creación de centros recreativos que permiten a los niños de 6 a 10 años después de clase asistir y por lo tanto hacerle más fácil a la mujer compatibilizar a esa edad temprana, que es la clave para que participe de la fuerza laboral, el tener hijos con el trabajo. Vamos al tema del empleo, de la capacitación a nivel juvenil. ¿Okay? Lo que vemos acá es la foto en Chile del desempleo y del desempleo juvenil. El desempleo en Chile está en 6,4%. El desempleo juvenil, en cambio, es 16%. En todos los países el desempleo juvenil es mucho más alto que el desempleo promedio. McKinsey realizamos a nivel global un estudio recientemente que se llama Education for Employment, cómo nos aseguramos que esa educación genere empleo, y lo que tocamos es esencialmente 3 puntos. Primero, cómo se le ayuda a elegir la carrera adecuada. Segundo, cómo en esa carrera se construyen las capacidades correctas. Y tercero, cuando construyeron las capacidades correctas, cómo los ayuda a encontrar trabajo. En términos de elegir las carreras adecuadas, lo que estoy mostrando es una foto de un estudio realizado por la Fundación Chile para la Minería, cuando ellos proyectan el perfil de trabajo requerido, de capacidades requeridas, comparado con la oferta que hay para los próximos años. Lo que se ve es que en términos de profesionales universitarios, en realidad va a haber oferta, de hecho solo. En cambio, las barritas más claras, que son
operadores técnicos o operador calificado en distintas competencias, como por ejemplo mantenedor mecánico, hay un déficit muy grande. Esta educación técnica y vocacional todavía en Chile y similar a otros países del mundo no es del todo valorada por los jóvenes y por la sociedad. ¿Okay? Adicionalmente, cuando preguntamos, y esto es una encuesta de nosotros, una encuesta de Randstad que se hace en muchos países, se pregunta al trabajador actualmente empleado: ¿usted se siente capacitado para hacer el trabajo que hoy día está haciendo? En Chile el 41% responde que no. En promedio, en los 35 países analizados en la encuesta es 20%. De un ranking de 32 países, nosotros figuramos en el lugar 31. Entonces, no nos sorprendamos cuando entra una empresa y decimos: oye, no encuentro personal capacitado, nuestro personal no está mal, si la misma gente, los mismos trabajadores, ni ellos mismos se están sintiendo en buena proporción capacitados para ejecutar sus tareas. Y por último, a nivel de ayudarlos a encontrar empleo, la verdad lo que vemos es, lo que ustedes ven acá es las prioridades, lo que distintas universidades dicen son sus prioridades. Están separadas por universidades públicas y privadas y con o sin fines de lucro. Y la prioridad de ayudar a sus estudiantes a encontrar trabajo típicamente figura entre la sexta y la séptima prioridad de esa institución. Para los que trabajamos en una empresa que nos ha tocado reclutar gente en Chile de las mejores universidades y en Estados Unidos también de las mejores universidades, la diferencia del esfuerzo que hace una universidad por colocar a sus estudiantes es radical. Y si bien en Chile hemos avanzado en eso, todavía hay mucho por aprender. Entre paréntesis, los resultados no son sustancialmente distintos en esta dimensión entre universidades públicas o privadas y con o sin fines de lucro. Levemente un poco más prioritario en la universidad privada, pero no es estadísticamente significativa. A modo de ejemplo de las intervenciones, los Master Schools, que son escuelas técnicas con colaboración pública y privada, hay muchas intervenciones de colaboración pública y privada que están en Corea, han probado ser un modelo bastante exitoso. ¿Okay? Ellos tenían esencialmente 73% de los graduados de universidad, pero de los cuales solo 50% encontraban un trabajo a tiempo completo, mientras que a saber las empresas manufactureras les decían que no tenían las capacidades adecuadas, y lo que se hizo fue crear estos Master Schools, escuelas técnicas secundarias, donde el gobierno subsidia parte de la matrícula de infraestructura, pero las empresas se involucran en montar su equipo y definir las competencias requeridas para empujar esto. Y de esa forma han tenido mejoras sustanciales en empleo y en trabajo. Vamos por último a qué es lo que podemos hacer a nivel de empresa individual, porque como vimos hay mucho que podemos avanzar en términos de educación, en términos de regulación, trabajo público y privado, pero eso obviamente requiere tiempo, requiere formar consensos en la sociedad, y la pregunta es, bueno, y en el intertanto, yo a nivel de empresa tengo que esperar, ¿o qué puedo hacer? Lo que nosotros hemos visto es, en nuestra experiencia en Chile, las empresas que alcanzan una alta productividad laboral hacen 4 cosas, 4 principales que las distinguen. La primera, trabajan de acuerdo a estándares operacionales que minimizan los desperdicios. El trabajo está bastante más estandarizado. La segunda, hay una adherencia a esos estándares muy grande, de más del 90%. La tercera, cada uno de estos trabajadores participa en la mejora continua. Y la última, el jefe, el líder de un grupo, entiende que el desarrollo de capacidades es parte de su rol fundamental. ¿Okay? Y voy a tocar brevemente estos elementos, de los cuales en nuestra experiencia, en muchas empresas en Chile, no están presentes a veces ninguno de ellos. ¿Y cuáles son los paradigmas culturales que están detrás de esto? Primero, estándares operacionales. Si uno va a una empresa y pregunta, ¿ustedes tienen estándares operacionales? Sí, por supuesto, te van a pasar un libro, en muchos casos, de cientos de páginas, con detalles de lo que tiene que hacer cada persona, escrito completamente inútiles porque nadie lo usa. Un estándar operacional tiene que ser algo que lo usa el operador y el trabajador en el día a día, y es una foto como la que estamos acá, con un árbol de decisión en una página plastificada y visual, por ejemplo, y dice, bueno, si el consumo de químico está a menos que 9 kilos por tonelada, ok, si no, revise el factor de carga, si está bien haga esto, si no está bien, disminuye la producción y avise al jefe de turno. El estándar le dice al operador qué hacer y le dice, entre otras cosas, cuándo tiene que escalar el problema.
¿Cuándo lo lleva el jefe de turno? Los primeros 2 pasos no lo lleva el jefe de turno, trata de resolverlo usted. Si llega al tercero, escala el problema. ¿Okay? El trabajar de acuerdo a estos estándares y a estas métricas permite además que el día de mañana, cuando se va alguien y hay que reemplazarlo, todo sea mucho más fácil porque conoce y está estipulado el estándar de producción. Esto lleva además un trabajo, un foco en números. En Chile, en nuestra experiencia, es muy bueno trabajar el número a nivel de gerente, le pedimos a los gerentes comerciales, de finanzas, todos los números, pero el operador discute menos cuánto tiempo se demoró en cierta tarea, cuánto se está demorando en reponer cierto producto, etc. ¿Okay? Los números marcan la gestión de estándares operacionales. Un estándar operacional útil que lleva a una gestión basada en datos. Un colega mío me comentaba hace poco que visitaba una fábrica con estándares operacionales impecables, donde todo el mundo lograba ejecutar eso y estaba en la cultura de ellos que a nivel de operador la gestión del trabajo se hacía en número. Cuando le preguntamos cómo lograba esto, la empresa tenía un cartel muy grande que decía: "In God we trust", en Dios confiamos, "everyone else brings numbers", todo el resto no trae números. Segundo, confirmación de estándares, adherencia. Segundo pecado, entre comillas, cultural. Definimos los estándares y asumimos que se van a ejecutar. Y no es así. Que se ejecuten los estándares definidos demora tiempo y durante eso tengo que hacer confirmación de proceso. Tengo que asegurarme que alguien vaya con la lista y chequee y diga: oye, tienen que haber, en la primera fila, 12 palas disponibles en todo momento, están o no están, confirmamos o no, y eso nos permite mejorar. Acá se asume muchas veces que el proceso, por estar estipulado, se va a cumplir. Tercero, y acá llegamos a las barreras culturales más fundamentales. Esta página ilustra la típica situación que vemos que ocurre en una empresa en Chile. Se averió la máquina, se revisa la máquina y se diagnostica que se quemó el fusible de sobrecarga y por lo tanto se reemplaza el fusible y se reinicia la producción. Desde el punto de vista de productividad, lo que había ocurrido es una mejora de cero. Es la pérdida de una oportunidad de mejorar la productividad. ¿Y por qué ocurre este desastre? Básicamente por 2 paradigmas culturales que están detrás. Primero, el conocido en Chile como echémosle para adelante, no, saquemos la producción lo más rápido posible. Y segundo, porque el jefe típicamente siente que cuando viene su equipo con un problema y es él el que lo resuelve y cambia, que lo echa a andar, él es el héroe. Mi equipo no pudo resolver el problema y yo tuve las competencias técnicas para resolverlo y ayudarlo. Y ese héroe, lamentablemente, a veces es el perfil valorado en una empresa. En una empresa altamente productiva lo que ocurre es lo siguiente. ¿Por qué paró la máquina? Ok, el fusible de sobrecarga saltó. ¿Por qué saltó? Porque no había suficiente lubricación en el eje. ¿Por qué no había suficiente lubricación en el eje? Porque la bomba de lubricación no estaba bombeando lo suficiente. ¿Por qué la bomba no estaba bombeando lo suficiente? Porque la llegada del aceite está obstruida por la limadura. ¿Por qué está obstruida? Porque no le estamos haciendo ningún mantenimiento. Entonces, ok, de ahora en adelante aplicamos el mantenimiento semanal. Esto demora un poco más. Obviamente es un poco más lento llegar a este resultado que cambiar el fusible y echar a andar la máquina de nuevo. Pero esto previene que el fusible vuelva a saltar. Esto es mejora de productividad. Y que el jefe entienda que su rol es educar a su grupo con este tipo de preguntas para encontrar y hacer análisis de causa raíz del problema y no echarle para adelante, es posiblemente el cambio cultural más fuerte como desafío que nosotros vemos en Chile. Y por último, el rol del jefe como líder. ¿Okay? Una buena práctica en este tipo es, yo tengo nombre por nombre los operadores del turno donde estoy trabajando, tengo la lista de competencias, y son competencias bien específicas, como las preguntaba antes la ministra, y no generales, de qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, sabe hacer mantenimiento de un equipo mecánico específico o de un equipo de electrocontrol específico, y califico las habilidades de cada operador en base, en este caso, administrativamente, en unidad vacía y unidad llena, donde unidad vacía significa que no tiene las capacidades. El intermedio significa que lo puede hacer con mayor o menor de ayuda,
Y la lunita llena significa que él lo puede enseñar. Cuando el operador puede enseñar a hacer el mantenimiento de una máquina, ahí sabemos que realmente lo puede hacer. ¿Okay? Y eso implica que yo uso esa capacidad de enseñar dentro de la empresa. ¿Okay? Cuando un líder está gestionando su equipo en base a esto y dice, ok, el plan para ti, Juanito Pérez, es que en estas dos dimensiones, en los próximos 6 meses, vamos a pasar de que lo sabes hacer con ayuda, que lo puedes enseñar, eso es mejora de productividad. Eso es entender que el rol del jefe es el líder. Si esto está integrado con políticas de recursos humanos, como de capacitación para hacer programas específicos uno a uno, como de compensación. Nosotros hemos visto en empresas en otros países que si la persona domina una competencia y puede hacer un trabajo polifuncional, se le paga más, le paga en base a competencia. Y promoción, obviamente el círculo es mucho más potente y se empieza a cerrar. En definitiva, como conclusión y para cerrar, lo que queríamos transmitir de esto era, uno, la productividad laboral en Chile es de 1/3 de Estados Unidos, y en términos relativos, cuando hicimos la primera vez este estudio 4 años atrás, eso no ha cambiado, la brecha está igual. Segundo, si queremos crecer a futuro, dado que el dividendo demográfico se nos acabó o se nos está acabando, no nos queda otra que mejorar la productividad laboral. Tercero, tenemos que enfocarnos a nivel país principalmente en aumentar la participación de mujeres y jóvenes, apoyar la transición de jóvenes con educación para empleo y promover regulaciones que entiendan los distintos requerimientos productivos y permitan la flexibilidad a las empresas para acomodarse a sus procesos productivos de la industria. Y por último, como empresas, no solo echarle la culpa al empedrado. Hay un montón de cosas que obviamente no depende de una empresa mejorar la capacitación de la población. En algún grado puede contribuir, pero mientras eso ocurre, y mientras se avanza una regulación adecuada, hay mucho espacio para cambiar la cultura como trabajamos de forma de generar una mayor productividad laboral. Muchas gracias.